última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dice la información oficial? Buenas tardes. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Es la información oficial que acaba de confirmar en la cuenta de Twitter el Ministerio de Salud. Una joven de 19 años que viajó desde Milán, Italia, hacia Bogotá. Hace ya unas semanas fue atendida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se le realizaron los primeros exámenes y se confirmó que tiene el COVID-19. Así también lo acaba de anunciar la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter. Rubén Darío. En Talca se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. En ese momento nosotros no pensamos que nos iban a encerrar y tampoco pensábamos que era tan grave, decíamos que era una gripe, pero pues en el tiempo se vio que eso era muy grave y tuvieron que encerrarnos. Primero que todo no sabía cómo era eso, de qué se trataba. Y cuando ya empezamos a oír las noticias y empezamos ya a oír todo cómo era y que el primer caso en Colombia, y entonces pues sí, ya me llené de pánico porque pues no estábamos esperando eso. Cuando ya empezaron a confirmar de que ya se había muerto una niña de 19 años, entonces yo ya empecé pues como a asustarme, porque en realidad de verdad, los años que tengo, primera vez que paso una cosa de estas tan impresionante. Entró en temor mientras volví y hice una reestructuración de mis creencias y dije, no, ¿cómo así? A mí, afuera nadie me va a dominar, mi dominación está en mi mente, entonces allí empecé nuevamente a tener control. Me tocó quedarme 7 meses encerrada y fue muy duro porque me daba miedo, mucho miedo que me fuera a pasar algo, que me fuera a dar eso y mi hija tan lejos, mis hijos, no. Estaba enseñada a estar en la calle, andando a la tienda, viendo a mis nietos, estando entre mis hijos. Y entonces eso para mí fue muy duro. Cuando llegó mi hijo y nos dijo que nos viniéramos para una vereda que llamaba El Chocho, o llama El Chocho. Y él aquí venía y nos veía, nos traía al mercado. Nosotros salíamos a caminar, veíamos vacas, tuvimos una yegua, un marrano y nosotros nos entreteníamos aquí. Vivía en Palmira y vivía sola porque pues mi esposo falleció hace 21 años. Y entonces pues mi hija vive aquí en Cali, no tengo sino una sola hija. Y entonces pues me venía los fines de semana, los puentes, a pasar con ellos, o si no me llevaba a los nietos para Palmira. Pensábamos que era por un mes, no pensábamos que fuera una cosa larga, cuando de pronto no, que ya que un mes, 2, 3, entonces aquí me molestaban, que por qué no, que para tal fecha te puedes ir, que para tal otro mes te puedes ir. Y nos cogió diciembre aquí, yo con mi apartamento cerrado en Palmira, y entonces pues hubo reunión familiar y entonces me invitaron a quedarme aquí y aquí me quedé. Yo siempre he vivido con mi hija, el esposo y con mi nieta, porque siempre he cuidado de mi nieta y pues yo soy de un pueblo que es del Cerrito y allá pues tengo mis familiares, mis hermanas, pues yo siempre iba cada 8 días al Cerrito a visitar a mis hermanas y a llegar a la casa paterna que nos dejó nuestros padres, pero entonces volví acá porque siempre he estado al cuidado de mi nieta, porque mi hija trabaja y pues como más confianza que hemos tenido para yo cuidar a mi nieta. Con mi esposo, ya los hijos todos, cada uno independiente, entonces solamente los dos. No, lo del COVID nunca lo imaginé, o sea, una pandemia nunca la imaginé vivir así, pero finalmente, como les dije, es cuestión de creencias, es cuestión de mirar y revisar cómo me va a comportar yo, no el mundo. Vivo con mi hija, mis 2 nietos, ahorita estoy prácticamente de vacaciones acá con ellos y ya, y me siento muy contenta, muy feliz acá. Nosotros nos entreteníamos aquí,
rociando las matas, recogiendo el pastico, desyerbando, mirando la piscina. Bajábamos por allá a las fincas, jugábamos dominó, jugamos parqués, jugábamos bingo. La pasamos muy bien, gracias a Dios. Lo único que hacía, que no hacía mucho allá, hacer ejercicio, de pronto en una máquina que tenía, que eso no lo hacía en Palmira y eso no lo hacía antes de la pandemia, no. Bueno, y no, pues dedicarme a leer a mi juego de letras que me gustan, hacerlo, ver televisión y estar rodeada de todos los niños y de la familia. Yo en pandemias hacía mis oficios, cocinaba y pues con mi hija hacíamos pan de bono, pan, hacíamos pizza. Y cuando estaba pues así ya descansando, mi hija me descargó Netflix y yo veía películas. O también como yo coso, entonces yo también cosía. Y así me pasaba el tiempo para olvidarme de que estábamos en pandemia. Me encantó la pandemia, estar en casa, porque me llevó a la virtualidad, me llevó a la tecnología, me llevó a expresarme dentro del ámbito de redes sociales, que no lo hacía, y siempre uno asume que la edad no lo va a dejar estar en ese medio, pero me llevó a tener todo eso, y hoy en día todavía sigo en casa haciendo mis lives, haciendo los ejercicios, haciendo toda mi rutina en casa. Volví a salir nuevamente. Estar en la presencialidad y en las relaciones humanas es espectacular, es totalmente diferente a estar en solamente medios sociales. Entonces lo rico es que combiné y estoy con las dos. Para pasar los días y todo, yo trabajaba cuidando a los viejitos y me tocaba que hacerles pedicure, pues me gustaba hacerle pedicure, me tocaba que hasta les bailaba para entretenerlos porque a ellos les gustaba mucho, les hacía coladitas, me tocaba que levantarlos todos los días, casi siempre a las 9 levantaba el papá, a las 10 a la mamá. Y todos los días era lo mismo, el desayunito, su pancito con jamón. A la única que me dio duro fue a mí y a mi hijo de aquí. Los otros les dio leve, a todos los nietos, todo nos dio, pero nos dio leve. Le dio leve a ellos, lo único que nos dio más durito fue a mi hijo y a mí. Hoy a mí me mandó a la clínica y a mi hijo él no quiso ir, pero me puso malo. En una de las pruebas me dio COVID, pero como ya estaba vacunada y ya tenía la segunda dosis, entonces no me dio nada ni me di cuenta. Cuando me avisaron, pues ya prácticamente estaba, pues ya había pasado los 15 días. Y lo mismo fue con el yerno, con Gustavo, pero todo fue muy informal porque era como una gripa, como un malestar de 2-3 días y de resto no pasó nada. Le dio el COVID al esposo de mi hija, a mi hija y a mi nieta. A mí no me dio ni un dolor de cabeza, no me dolió ni una uña porque ya tenía la primera dosis de mi vacuna. Al principio fue ese pánico y que póngale alcohol a todo y que laven los pies, todo el proceso que se daba para el manejo del COVID, porque pues inicialmente las noticias lo que daban era esa alerta de temor y de miedo. En el momento que esto empezó a correr y que empezó uno a mirar, yo empecé a mirar qué muertes acá, muertes allá, entonces finalmente lo que hice fue decisiones de mantener mi elevación de defensas con alimentos, con nutrición, empezar a cuidarme y tener esa fe fehaciente, esa fe verdadera de que eso no iba a llegar a casa. Un venezolano, Juanito, él se enfermó de COVID y eso fue muy duro. Yo era la única persona que entraba a la pieza con mucho miedo porque me daba miedo por mí y yo era la que le hacía bebida, le daba una cosa y otra. Y Juanito decía, no entre, doña Belli, que se va a enfermar, pero a lo último hasta me llamaba. Yo le daba caldito, le daba una cosa y otra, pero
se enfermó mucho y tocó que hospitalizarlo. Pero se enfermó mucho y él casi se muere. Me tocó llamar al hijo que fuera por él. Entonces vive súper agradecido conmigo. Ahorita que estoy acá en Colombia me vive llamando. En medio de la pandemia sí tuve una noticia muy triste, que fue la muerte de mi hermana, que vivía en Estados Unidos. Pero pues afortunadamente no murió de COVID. Pero sí, como si hubiera sido, porque los hijos de ella vivían en New Jersey, paramos y ella murió en Miami, en la Florida, visitando una cuñada. Y no pudimos ir, eso sí me dio muy duro, pero muy duro porque yo era muy vale con ella. Yo tuve una noticia muy triste, murió mi hermana, que es la segunda de los 10 hijos que tuvo mi madre, y entonces ella era como mi segunda mamá, porque pues para mí era la hermana más querida que yo he tenido. A todos los quiero, pero ella era como la más confidente para mí. Las enseñanzas que nos dejó la pandemia fueron muchas, que debemos cuidarnos más cuando nos da una gripa, una enfermedad, acudir al médico en horas, no cuando ya no haya nada que hacer. Y todo, mucho nos enseñó. La separación de los hijos, de los nietos, no pegarnos tanto a las cosas, ni a la ciudad, ni a nada. No, llevar la vida más o menos como la pueda uno mejor llevar. Fue aprendernos a cuidarnos cada uno, a estar. La vida nos cambió en el sentido de que ya usted tenía que ser responsable de usted mismo, de no estar saliendo si le decían a uno que no podía estar en reuniones. Eso para mí fue pues una enseñanza, y al principio yo sí también me dio muy duro eso, inclusive los primeros días yo me angustiaba mucho de verme como que sin hacer nada, sin poder salir. A pesar de mi edad, me acostumbré a estar en el encierro, porque yo soy una persona muy activa, no me gusta estarme quieta, me gusta moverme para un lado, para el otro, y esto me ha enseñado muchas cosas. Primero, a valorar la vida, porque la vida es muy hermosa. Ay, la enseñanza fue espectacular, fue buenísima. Es identificar que todo está en mí, es todo eso que uno lee, todo lo que tiene en la mente, llevarlo a la vida real, a la acción, a lo que está sucediendo cada día. El reto más grande fue el encierro, haberme quedado 7 meses encerrada, que para mí fue muy duro. Y la enseñanza, pues pedirle a Dios de que no nos fuera a dar eso a mí, a mi familia, rogar mucho a Diosito, y todavía no ha pasado. Todavía tenemos que cuidarnos de todas maneras, porque eso es muy, muy duro. A partir del 1 de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados